Les voy a hablar de una novela que yo escribí hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo qué año fue. 2014, o por lo menos se publicó en el 2014. Una novela que nunca he podido publicar en Cuba, por razones que les voy a explicar ahora. La presenté en la editorial Oriente. Mi mujer en aquel entonces lo llevó personalmente y la novela, no sé, la desaparecieron. Le hicieron pulpa. Entonces logré publicarla en España. Desgraciadamente en formato digital, se vendió en formato digital en Amazon. Y o sea que no existe ejemplares físicos, ¿no? Esto que tengo aquí lo imprimí yo personalmente. Esto fue un dibujo que me hizo un amigo mío, artista plástico, te soy yo desnudo, Pacilme. No se vayan a excitar, por favor. Bueno, esta novela es sobre, una persona que hace un grupo, da la casualidad que un grupo de black metal, vaya, y entonces es sus avatares, ¿no? Para hacer la banda, para lograr insertarse en la cultura, ¿no? Nacional, en los eventos de rock, todo lo vivido en los eventos y todo este asunto de hacer una banda en Cuba, que muchos de ustedes saben, principalmente este que está acá, que es joven todavía, pero ya ha pasado por unas cuantas cosas ya, y sabe lo difícil que es. Y entonces, aquí en esta novela yo no tengo piedad con nadie. Yo no tengo piedad con las instituciones, no tengo piedad con el sistema, ni con nosotros mismos. Porque yo hallo que la opinión personal, no, la culpa no solamente lo tienen las instituciones culturales o el tipo de sistema en el que vivimos, de la política cultural que estamos viviendo, sino también tenemos culpa nosotros mismos, porque hay guerras intestinas entre nosotros, hay envidia, hay zancadilla, hay que yo soy mejor que tú, y hay unas cuantas cosas que lastran, encima de todo lo que tenemos encima, lastran el movimiento rockero. Y hay muchas cosas que hacemos, que nos echamos culpa y quedamos mal vistos también, y eso lo aprovechan los enemigos del género para acabar de ponernos el pie encima más todavía. O sea, hay que portarse bien para que se porten bien con nosotros, y hay que respetar para que nos respeten, aunque a veces perdemos los estribos, ¿no? Entonces, esta novela también yo intenté pasar por la mayoría de los eventos, ¿no? De Ciudad Metal, del Metal HG, del Festival de Pinar del Río, del de Camagüey, Sonido de la Ciudad. El personaje con su banda pasa por todos esos lugares, hay mil cosas, es muy compleja la novela, ¿no? Entonces tiene muchos aspectos desagradables, pero muchos aspectos también cómicos, ¿no? Y me gustaría, no sé, algún día que se publicara en Cuba. No sé si se pueda lograr por la forma en que está escrito, ¿no? Y yo voy a ver si le leo una parte de la parte cómica, vaya, para no... de esta novela. Ahora mismo estoy perdido. Ajá. Otra cosa es que aparte de toda la cantidad de asuntos, ¿no?, de lo que habla la novela, yo quise, hacerla un poco a la novela moderna, ¿no? Utilizar varias técnicas narrativas, incluso los capítulos están escritos en diferentes técnicas narrativas, intentando incluso inventar cosas nuevas, ¿no?, dentro de las técnicas narrativas. Y por ejemplo, este capítulo que habla sobre el Festival de Camagüey, donde se hace énfasis tiene muchas cosas sexuales, ¿no?, este capítulo, ¿no?, y hace énfasis en una tal cangreja de Camagüey. Y entonces lo hice con términos de diccionario, ¿no? No sé si algún escritor habrá utilizado eso, yo hasta ahora no he visto a nadie, esto se me ocurrió de pronto, y este capítulo lo escribí de esa forma. Vergüenza, del latín verecundia, turbación del ánimo causada por el miedo a la deshonra, ridículo, etc. Darle a uno vergüenza de hablar en público, sinónimo, pudor, sinvergüenza o sinvergüenza, persona descarada.
ni por asomo. Al ser abierta la puerta del baño, todos pudieron ver al mosque afeitándose completamente impuribus frente al espejo. Y para asombro de todos, con su enorme verga semi-ingiesta y rubia, a causa de intensa flotación a la que estuvo sometiendo por pura costumbre, sin llegar al clima, apoyada sobre el lavamanos. Asombro, sorpresa, extrañeza, gran admiración, persona o cosa asombrosa. Al ellos ver que, a pesar de encontrarse la sala de aquel apartamento colmado de personas, entre integrantes de otros grupos y 5 féminas pertenecientes al clan de las groupies, concubinas de rockeros, principalmente si son integrantes del grupo de rock, de buen talante y bien entradas en carnes. El mosque no llegó a inmutarse en lo absoluto, qué tanta cosa, Jaime, y siguió afeitándose con toda parsimonia, e incluso se dio vuelta hacia todos con el enorme vergajo apuntándose a ellos, como si se tratase de un cañón presto a disparar, para que vea que yo no estaba en nada, Jaime. Desear, del latín desirat, aspirar a la posesión, disfruta conocimiento de una cosa, sinónimo, codiciar y ambicionar. Una de las groupies, la de más baja estatura de las 5 que se encontraban allí, pero la más entradita en carne de todas, quien tenía la lujuria y el pecado acuñado en el rostro como si fuera un certificado legal, comenzó a sentir una fiebre que le nació en la entrepierna y le ascendió hacia el rostro, encendiendo sus labios, mejillas y orejas. Aquel ardor, al pasar por su seno, hizo que los pezones se le irguieran como 2 misiles apuntando para el firmamento. Horas más tarde, en su casa, comprobó que tenía la vulva negada en fluido y comprendió inmediatamente que necesitaba aquella enorme verga para satisfacer su excitación. Cangrejo, de latín cáncer, crustáceo acuático fluvial, carámbano, cangrejo de mar. Pero esta vez se trataba de la cangreja, la famosa cangreja de Camagüey, célebre por la boca de insondable profundidad que había engullido kilómetros de verga de diversos roqueros a todo lo ancho y largo del archipiélago cubano, y cuya caverna no era menos insondable que su boca. Ella, en reiteradas ocasiones, manifestó en público que jamás ningún hombre había logrado llenarla plenamente. Por eso, al ver la masa vergal del mosque, se sintió esperanzada, con la premonición de que al fin iba a tener el orgasmo tan largamente deseado y que solo había podido obtener frotándose en el clítoris mientras la penetraban por la puerta falsa. Pornografía. Tratado acerca de la prostitución, carácter obsceno de obras literarias o artísticas de este carácter. Y ella, estando ya en su casa, ni se imaginaba que el mosque, el Ejena y Borges conversaban en ese mismo instante de lo gratificante que sería usar la handicap Sony para rodar un filme porno, aprovechando que a la noche alguna de las groupies de seguro caería en manos de cualquiera de ellos. Jaime eso no fallaba, y aprovechando también un orificio de grandes proporciones en la pared de madera y cartón que dividía un cuarto de otro, por donde se veía con toda su amplitud la estancia que le había tocado a Aljena y Osmel. Para que el plan tuviera éxito, colgaron ropa del otro lado de la pared para que el edificio no se advirtiera demasiado. Probaron si apagando la luz del cuarto, que iban a fugir como un nido de expiación, se lograba que el edificio pasaba completamente inadvertido desde el otro lado y así evitar un escándalo engorroso. Decepción, engaño. Suele usarse en el sentido de desengaño por la decepción en realidad. El engaño es reconocido por quien lo sufría. Sinónimo, contrariedad, desilusión, desencanto, desazón, sinsabor, desengaño. Fue lo que sufrió ella cuando al arribar por la noche a aquel apartamento de Villa Siboney, se enteró que el mosque había salido a la calle con Richie y nadie sabía cuándo iba a regresar. Por suerte para la cangreja, aquella era la primera noche de las 4 en las que ellos tenían que permanecer en el hospedaje, suficiente para trabar aquel desgarbado espécimen sin ningún atractivo, salvo el trozo gigante de tejido esponjoso que con artimaña de su repertorio erótico podía transformarse en una viga de acero, una viga de pez aguja que lo atravesaría, eso esperaba, de un lado a otro. Pero en ese momento no podía quedarse así ardiendo como una colada de acero al carbono en el interior de un horno de fundición, y optó por insinuarse a Osmel, el más musculoso y atractivo de todos los integrantes del grupo. Víctima, persona o animal sacrificado, persona que se pone a gran riesgo, persona que padece por culpa ajena ser víctima de la intriga, sinónimo, presa. Pues ella no sabía que al besar a Osmel delante de todo el mundo, evidenciaba que había atrapado en sus pinzas a un integrante del conocidísimo grupo Faustus, a quien de seguro, y según era su costumbre, se lo iba a llevar a la cama esa misma noche, trayendo como consecuencia que Aljena y Borges echaran a andar el plan que habían fraguado horas antes. Ellos, al poco rato, posicionaron la cámara frente al orificio, logrando una mayor estabilidad de la imagen gracias a la trípode que Borges había traído de Holguín. De casualidad, casi nunca lo llevaba consigo. Solo restaba esperar que los tórtolos se metieran en el cuarto y todos los visitantes se hubieran marchado.
Mientras esperaban el momento, continuaron conversando animadamente, bebiendo ron y escuchando música. Desistir, renunciar a una empresa, un intento ya comenzado, desistir de su empeño. Estaban tan negados a ello que a pesar de tener ambos la oportunidad de llevar a la cama a cualquiera de las otras grupos y dejaron el asunto para otro día, pues no deseaban perder la oportunidad de filmar lo que iba a suceder entre Osmel y la Cangreja. Filmación que años más tarde, cuando se comprara una computadora y una moderna tarjeta de captura, el Egena iba a editar con background, créditos y todos los detalles pertinentes para vendérselo a un extranjero por una suma respetable. Animal, principio de vida, ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio impulso. Animal irracional, ser irracional por la oposición al hombre, sinónimo bestia, bruto, bicho, asémita. ¿Estás viendo eso hacer?, susurró loco. Todos estaban conteniendo la risa, pues luego que Osmel hubo desvestido a la Cangreja, la penetró sin preámbulos y en ese momento realizaba el típico movimiento de sístole y diástole del coite, con la singularidad de haberse aferrado a la cabecera de la cama y con los músculos a punto de estallar, estaba impulsando su propio cuerpo hacia adelante, ayudado por aquel punto de apoyo. De esa manera, tosca y salvaje, estaba tratando de dejar su impronta en aquella, para él, nueva víctima, mientras confería premios de buey fajador. La cama crujía lastimeramente, y a medida que aumentaba el frenético movimiento, el bramido de buey fajador se iba convirtiendo en rugido de león africano. En el momento en que observamos aquella muestra única de instintos primigenios a través de la pequeña pantalla de la cámara, no tuvimos más remedio que amordazar con las manos nuestras propias bocas para no soltar las risas allí mismo. Asco, sinónimo de repugnancia, impresión desagradable, cosa que causa repugnancia, lujuria, afición a los placeres de la carne, exceso en cualquier forma. Fue lo que sintieron al mismo tiempo con una mezcla de agridulce cuando observaron a la Cangreja lamer el falo de Osmel encharcado en semen y fluido vaginal y corroboraron que aquel acto ejecutado de esa manera, visto en vivo y en directo, era más chocante que en cualquier filme porno artificial y sobreactuado. Aquella escena se fue aún más cruda por el hecho de que la Cangreja está tragándose todo aquello como si fuera la amenaza de un caramelo. Exhibición, acción y efectos de exhibir, reunión de cosas interesantes para el público, exposición, cabecismo de espectáculo, estreno, a la que todos los del grupo, incluidos Mel, asistieron a la mañana siguiente en el mismo cuarto donde se efectuó la singular copulación. Jorge colocó la cámara encima de la cama, la escena del crimen, y todos se congregaron alrededor de ella. Osmel, al observar los resultados de la filmación, comenzó a turbarse, primo, se puso colorado como una señorita, viéndose él mismo en medio de un acto cuya privacidad había permitido que se violase al convertirse en cómplice del Egena y Borges. Cuando llegó la parte en que bufaba como un toro fajador, una ola de carcajadas se encrespó, tomando alturas de vértigo. Jaime, comiquísimo, si te hubieras echado ese play, te hubieras embolsado ahí mismo. Osmel cayó en cuenta que en aquel momento de concentración había olvidado que lo estaban filmando y dio rienda suelta de forma espontánea a sus instintos salvajes. Al llegar a la escena de la felación, todos hicieron gestos de repugnancia. ¿Qué por acá, Jaime? Pues Borges había realizado un zoom perfecto hacia el objetivo principal, de manera que solo se veía en la pantalla la punta del falo de Osmel y la boca, quijada y cuello de la Cangreja. En la cargada se percibía claramente un movimiento inconfundible, el que ella realizaba al tragar. Confusión, reunión de cosas inconexas, falta de orden, desconcierto, traspiesta, estropicio, caos, trastorno, desbarajuste, falta de claridad. Jamás, en toda su existencia engalanada de hazañas en materia de seducción y de su pericia con mujeres de variadas edades, razas, credos y niveles escolares, y de sus esfuerzos en emplear la astucia de manera eficaz en cada aventura vivida para sacar de su víctima el mayor beneficio posible, se imaginaría Osmel que al llegar la noche y arribar al club universitario, sede del festival, y toparse allá la Cangreja, ella le iba a espetar en pleno rostro, en el mismo momento en que él se proponía darle un beso con gesto de complicidad, la siguiente respuesta: nada, desmaya la talla, le dejé su impulso al afincarle las manos en el pecho. Eso fue anoche nada más, papá. Bueno, hace un fragmento. Ahí los dejo. Si un día se publica, si un día se decide publicarlo, bueno, ya saben, cómprenlo. Muchas gracias.